¿Por qué los demonios le pidieron a Jesús los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4:1-11. Continúa invadiendo y dominando a dos de los principales bastiones de Satanás: el dominio del mundo espiritual, ejerciendo autoridad sobre los demonios en Mateo 8:28-34, y el dominio sobre la enfermedad al sanar a un paralítico en Mateo 9:1-8. Después de que la tormenta calmó milagrosamente a Jesús y sus discípulos, continuaron su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como lo relata Mateo 8:28-34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gines, Jesús se encontró con dos hombres endemoniados que venían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Gritaban: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? A lo lejos había una gran piara de cerdos pasando. Los demonios rogaron a Jesús: si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y se metieron en los cerdos, y toda la manada se precipitó hacia el lago y murió en el agua. Los que atendían a los cerdos huyeron y fueron a la ciudad e informaron todo esto, incluido lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces todo el pueblo salió al encuentro de Jesús, y al verlo le rogaron que saliera de su región. Mateo dirige aún más nuestra atención a Jesús, respondiendo a la pregunta exasperada: ¿de qué clase de hombre es este? El grupo llega al otro lado, en la región de los Gines. Jesús se encuentra ahora en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado inmundo por los judíos. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos endemoniados lo encuentran, como se relata en Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39. En Marcos 5:1-20 llegaron al otro lado del mar, en la región del Josín, y un hombre poseído por un espíritu inmundo se encuentra con Jesús, que salía de las tumbas. Este hombre vivía en las tumbas y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había estado encadenado de pies y manos. Pero él rompió las cadenas y rompió los grillos de sus pies. Nadie era lo suficientemente fuerte para someterlo noche y día. Entre los sepulcros y en los cerros gritaba y se cortaba con piedras. Al ver a Jesús de lejos, corrió y cayó de rodillas frente a él. Gritó a todo pulmón: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me tortures. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión. Él respondió: porque somos muchos. Y le suplicó a Jesús nuevamente y nuevamente que no los enviara fuera del área. Una gran piara de cerdos se estaba alimentando en la ladera cercana. Los demonios le rogaron a Jesús: déjanos entrar en los cerdos. Les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada, de unos 2000 en número, se precipitó hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron e informaron esto en la ciudad y en el campo, y la gente salió a ver qué había sucedido. Cuando vinieron a Jesús y vieron al hombre que había sido poseído por la legión de demonios sentado allí, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que lo habían visto le contaron a la gente lo que le había pasado al endemoniado, y les contaron lo de los cerdos también. Entonces la gente empezó a rogarle a Jesús que abandonara su región. Mientras Jesús subía a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que fuera con él. Jesús no lo dejó, pero le dijo: vete a casa con tu gente y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces el hombre se fue
y comenzó a contar en la Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y todo el pueblo estaba asombrado. Las grandes multitudes, desde Galilea hasta la Decápolis, lo seguían a Jerusalén, Judea y la región al otro lado del Jordán. En Jesús, la situación era peligrosa porque los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, como Satanás, rápidamente reconocieron el estatus de Jesús como Hijo de Dios. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad, como aquel a quien el Padre reveló como su Hijo amado. Mateo anuncia su reconocimiento de que otra fortaleza de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27 porque saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios y pueden conocer a Jesús, pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser a la vez dura y amable, dependiendo del contexto. En Marcos 1:24 se presenta de una manera odiosa y temerosa el título Hijo de Dios. Probablemente debería entenderse en su forma más rica. En sentido, los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6, juradas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es quien realizará este deber judicial en el tiempo señalado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando su actividad antes del tiempo señalado indica que la expulsión de los demonios por parte de Jesús fue una señal de que el reino estaba acercándose. Los demonios dejan a los hombres y entran en la manada de cerdos. Cuando los demonios entraron en la manada, los cerdos se volvieron locos y se precipitaron por un acantilado hacia el mar de Galilea. Irónicamente, el intento del demonio de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía ninguna razón para no aceptar su propuesta, ya que servía a sus propósitos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. Segundo, los cerdos eran criaturas inmundas según la tradición judía, por lo tanto, un emblema apropiado y refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar su propuesta no alteró el objetivo final del demonio, el destino del día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta porque los demonios esencialmente estaban haciendo el trabajo de Jesús para él. Lo que es más importante, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia del demonio. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús fuera a ceder a las demandas de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús tenían como objetivo llevarlo a pecar. La solicitud del demonio de entrar a los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Se sabe que los demonios infligen daño y agonía sobre la creación de Dios y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión de la fortaleza de Satanás. La destrucción de los cerdos llevó a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se vaya. Esta respuesta es un comentario triste sobre la perversión de sus valores, porque uno esperaría que se regocijaran con una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo,
Como ha afirmado un comentarista a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere a los cerdos. Jesús no destruye a los demonios, sino que los permite. El mal sigue su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido. El resultado del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas notan que el hombre endemoniado de Guinness le rogó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le ordena que se vaya a casa y diga a su familia y amigos lo mucho que Dios ha hecho por él. Cuando los demonios entraron en la manada, los cerdos se volvieron locos y se precipitaron por un acantilado hacia el mar de Galilea. Esto revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acababa de expulsar demonios de 2 hombres y envió los espíritus malignos a una piara de cerdos que se precipitaron hacia un acantilado y al mar donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo sucedido a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era su principal problema? Era la posible caída económica y pérdida de negocios, que eran más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se fuera. Lamentablemente, nosotros somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y no queremos pensar en que Dios lo quite, especialmente si eso significa perder placeres percibidos o ingresos. La historia de los Gadarenos, donde los habitantes prefieren su economía basada en cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras donde la gente a menudo elige intereses mundanos sobre lo que es espiritualmente correcto. Jesús habla de la imposibilidad de servir a 2 señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús, que se extiende a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 11, 18 analiza cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el origen cultural, sino en la disposición del corazón para responderle. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste por primera vez la presencia de Dios? Suscríbete al canal y siéntete libre de ver otros videos. Que Dios te bendiga.